Apláudale más fuerte al Señor en esta noche, iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuánto están contentos de estar en la casa de Dios en esta noche? Amén. Y hemos venido, como decía esta canción, a cantar y a unirnos a la música del cielo. No sabemos realmente cómo será la música en el cielo. Seguramente debe ser mejor que la que nosotros hacemos. Pero ¿sabe qué? Hay algo, y preste atención en esto, los que están aquí, los que están también a través de internet. ¿Por qué a Dios le interesa que nosotros le alabemos y le adoremos? Porque hay algo que está en los cielos, hay algo, que no está en los cielos, pero sí está acá. ¿Y sabe qué es? Nosotros, nuestros corazones. Cuando nos toque partir y estar en el cielo, entonces ahí alabaremos y adoremos en el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que adorar al Señor. Por eso es que cada vez que nosotros cantamos, Dios presta atención también aquí en la tierra a sus hijos. Porque no estamos allí, estamos acá. Y Él se complace de ver a sus hijos, no que le cantan, que le aplauden, sino Él se complace de ver a sus hijos que derraman sus corazones delante de Él, ya sea en una canción o ya sea de otra manera, pero que en esta noche tú puedas derramarte, puedas delante del Señor ser tal cual como eres. No tenemos nada que ocultarle al Señor. ¿Cuántos han venido en esta noche a buscar su presencia, su rostro? Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos y en esta noche busquemos su presencia. Busquemos su rostro. Con todo nuestro corazón. Te anhelamos, te buscamos, Señor, con todo. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón, yo te busco y yo te busco. Recibe en mí. Necesito
te busco. Y te anhelo. Dile tu iglesia. Te necesito. Te amo. Que a mí y te anhelo. Una vez más te necesito. Te necesito. Si tú le necesitas, dile a él. Te anhelo. Te necesito. Te amo. Y más que a mi ser, mucho más que a mi ser. ¿Cuántos le anhelan en esta noche? ¿Cuántos le necesitan? Si tú venías a buscar algo en una persona, estabas equivocado, estabas equivocado. Porque al único que debemos anhelar y necesitar se llama Jesús.
Solo a Él debemos anhelarlo fervientemente y con todo el corazón. Ni siquiera bendiciones, prosperidad, aún sanidad quizás estás buscando. Primero busca su presencia. Primero anhela su presencia. Porque podemos estar sin todo, pero no sin su presencia. Su presencia es como el aire que necesitamos para poder respirar. Te animo a que te vuelvas a enamorar del Señor. El año 2020 ha sido muy difícil para muchos. Hemos perdido muchas cosas, pero nunca hemos perdido la fe en el Señor. Podrá faltarnos salud, riquezas, personas que amamos, pero que nunca nos falte su presencia. Nunca. Tú que anhelas su presencia, levanta tus manos sin vergüenza, sin temor. Oh Señor, anhelo tu presencia, anhelo un renuevo de tu presencia para mi vida, para mi familia. Te anhelo y te necesito. Mucho más y mucho más que a mi ser. Una vez más, oh, más que a mi ser. Te pido, Señor, que llenes los corazones de cada uno de los que están aquí en esta noche y los que están a través de internet. Que tu presencia los llene, los inunde. Que tu presencia los embriague. Que tu presencia traiga gozo, sanidad. Tu presencia traiga sanidad al espíritu, el alma y el cuerpo que está abatido, afligido, cansado. En el nombre poderoso de Jesús. Porque en su presencia hay plenitud.
Es hermosa su presencia. Siento a Cristo. Siento a Cristo. Siento a Cristo junto a mí. Si mi alma se estremece, siento a Cristo junto. Si mi alma se estremece, siento a Cristo. Dilo fuerte. Junto a mí. Siento a Cristo en esta mañana, en esta noche. Si usted siente a Cristo y siente la presencia de Él, levante su mano. Porque Dios está hoy en esta noche. Y si usted todavía no siente la presencia de Dios, cierre sus ojos. Trate de buscarlo, porque la Biblia dice que el que lo busca, lo halla. Cantemos una vez más y declaremos esta canción con el corazón, convencido de que sentimos la presencia de Dios. Siento a Cristo. Siento a Cristo. Siento a Cristo junto a
Señor, sentimos tu presencia en esta noche. Y te damos gloria y honra, Señor, porque a ti se te place mostrarte a tu pueblo, Señor. Hoy nosotros sentimos tu presencia, Padre, y te damos gracias, porque tu amor nos inunda en esta noche, Señor, porque esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, hoy nos inunda, hace estremecer nuestro cuerpo, porque tú estás aquí, Señor, en esta noche. Y te damos gracias, gracias, Señor, con el corazón. Te damos gracias, Señor. Y nuestro corazón se derrama delante de tu presencia, Señor. Humillado, reconociéndote a ti, Señor, de nuestras vidas. Por eso levantamos nuestras manos, levantando nuestro corazón, Señor, en adoración al único Dios que eres tú, Señor, al único a quien necesitamos, que eres tú, nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Señor. Señor, recibe, Señor, esta ofrenda de aplauso, Señor, que sale del corazón de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. No sé ustedes, pero yo he disfrutado la presencia de Dios. He disfrutado como si fuesen años que no hubiera estado en la presencia de Dios. Y eso nos redarguye, nos fortalece, nos da nuevas fuerzas. Amén. Tome asiento unos minutos. Muchas gracias a los chicos que nos han ministrado. Gracias a Dios porque Él ya ha empezado a obrar en nuestras vidas. Gracias porque Él ha traído las palabras justas por medio de estas alabanzas. Y creo que esta canción que decía "Yo te busco" es una de las frases que tiene que quedar siempre en nosotros. Buscarlo a Dios, buscarlo sobre todas las cosas. Y que no sea una frase hecha sobre todas las cosas, ¿sí? Porque todas esas cosas creo que al ser humano nos duelen, nos cuestan, pero sobre esas cosas vamos a buscarle a Dios, amén, en su presencia. En esta noche hoy quiero compartirles un mensaje que quizás sea una prolongación de lo que el domingo pasado el Señor nos ha hablado. Aquellos que recuerdan el domingo pasado, el Señor nos habló acerca de los dos cimientos, ¿sí? Aquellas personas que construyen en la arena y otros que construyen sobre la roca, ¿no? Y justo en esta semana, y la semana pasada, le toca vivir de cerca la construcción, la edificación, ¿no? No sé cuántos han pasado por esa etapa de que hay que construir, hay que volver a edificar las casas, hay que remodelar algo, y es la verdad que es algo difícil de sobrellevar, sobre todo si uno vive dentro de la casa. ¿Por qué? Porque toda la casa se llena de tierra, todo es un costo de moverse, de ir, venir, que los albañiles, que la tierra, que la arena, que el cemento, todo, ¿no? Bueno, y esta semana me tocó un poco eso, ¿no? Esta parte. Y una de las cosas que me tocó de cerca esta semana fue acerca de esto, ¿no? Acerca de la edificación, incluso volví al trabajo después de las burbujas estas que estábamos haciendo, y uno de mis compañeros me cuenta exactamente lo mismo y me dice: estoy remodelando en mi casa y el problema que es tratar de encontrar las columnas. Decía él, tengo que edificar arriba, las columnas no sé por dónde están, y el arquitecto empezó a golpear en todos lados. Así tengo unos agujeros en las paredes hasta que encontraron la columna donde tienen que colocar
otra columna para el piso de arriba, ¿no? Y yo digo, bueno, el Señor algo nos está hablando acerca de las columnas y dónde nosotros edificamos y dónde nos fortalecemos. Y hoy no voy a hablar de casas de construcción porque no soy especialista en eso, pero sí quiero utilizar de la palabra de Dios dos imágenes que el Señor ha utilizado, que la Biblia a través de los salmos ha utilizado bastante, que son ya son plantas, ¿no? Y en poco esto acerca de la construcción, yo dije, cuando uno empieza a mover tierra y esas cosas, las cosas todas se empiezan a llenar de tierra, uno mueve los muebles, todo, ¿no? Pero las plantas, ¿qué pasa, no? Las plantitas también se llenan de tierra, ¿no? Y si ellas tuvieran que moverse, sabemos que ellas tienen vida, ellas podrían levantarse y decirse, yo voy de acá y me voy a otro lado donde pueda estar más tranquila, ¿no? Y ahí me vino la pregunta, si nosotros fuésemos árboles, si usted fuera un árbol, si yo fuera un árbol cualquiera, ¿dónde nos plantaríamos? ¿Dónde nos plantaríamos? ¿Sí? Uno diría, bueno, me voy a poner acá al costado del río y si me gusta, me voy a quedar acá. Y si no me gusta, me levanto y me voy cerca de la sombra, ¿no? Podría ser, pensando un poquitito, algo curioso ver que un árbol no le gustó donde estaba porque se está secando la tierra, se levanta, se va y se planta a otro lado. Sería algo curioso, pero eso me llevó a mí a ponerle el tema a este mensaje que se llama crecer en el lugar adecuado. Crecer en el lugar adecuado. Y quiero invitarlos a que vayamos a Salmos 92, que ese va a ser el primer pasaje que vamos a leer. Salmos 92, versículo 12. Si lo tiene, dígame amén. Amén. Bien, Salmos 92, 12 y 13 vamos a leer. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Padre, te pedimos que ella nos hable, Señor, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva a través de ella para hacernos entender lo que quieres hablarnos, Señor, al corazón, al Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos entenderle. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Qué hermosa esta palabra, es un salmo que me gusta muchísimo. Hay una canción también muy vieja que habla acerca de esta porción de las Escrituras. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Saben que esta escritura utiliza dos plantas, dos árboles que son o que eran en aquel tiempo de mucha significancia para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. La palmera y el cedro. Sí, ya vamos a ver cuáles son las características de estas plantas, pero cada una de ellas tiene la particularidad que es plantada en un lugar, es sembrada en un lugar y necesita crecer. Por eso el título de este mensaje era crecer en el lugar adecuado, porque la Biblia acá nos habla de estas dos plantas, pero nos dice en qué lugar debemos crecer. Amén. Pero antes de comenzar a hablar acerca de estas plantas, quiero hacer alusión a lo primero que dice el versículo. ¿Qué es lo que dice? El justo florecerá. Y uno va a decir, bueno, ¿qué es el justo? ¿Quién es el justo? Si uno busca en Romanos, eso sí, si quieren dejen marcado ahí Salmo 92, y vamos a ir a Romanos 3, 9, la Biblia dice, el título de ese versículo del 9 dice, no hay justo. Como está escrito, dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron
se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Esta porción habla acerca de que no hay nadie justo. Y uno va a decir, bueno, pero entonces, ¿quién es el que va a florecer o cómo llegamos nosotros a ser justos? Quiero que tomemos nosotros estos minutos del mensaje para entender quién es aquel que la Biblia llama como justo, quién es la persona que ha sido justificada. Tenemos que nosotros volvernos a las primeras partes de la Biblia donde se habla acerca de Adán que pecó. ¿Recuerdan esa porción de las Escrituras? Que Adán y Eva pecaron. Había un plan supremo para ellos, para toda la humanidad, pero sin embargo ellos hicieron caso a lo que alguien le dijo, que era el diablo, y por causa de obedecer a esta voz, ellos pecaron y se desviaron. ¿Saben qué sucedió con esta desobediencia? Dice la Biblia que se partió o se dividió la comunión del hombre con Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar al punto donde dice no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este pecado de Adán y Eva, nadie hay justo, nadie puede acercarse a Dios. Ellos cometieron pecado y la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte eterna, la separación eterna. Pero Dios es un Dios amoroso que Él nos ha dado a nosotros, nos ha regalado una segunda oportunidad, una oportunidad para que podamos nosotros volver a ser justos. A esa acción de volver a ser justos se le denomina la justificación. ¿Y qué es la justificación o cómo es la justificación? Dicen que la paga del pecado era la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, también dice las Escrituras. Saben que alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad, alguien tenía que pagar. Y Dios es un Dios justo, es decir, que Dios tiene que sí o sí buscar a alguien que pague por ese pecado cometido. ¿Y quiénes eran las personas o quién era el destinatario de esa paga? Éramos nosotros. ¿Quién tenía que morir? Nosotros. Entonces Dios dijo, bueno, alguien tiene que morir por causa del pecado de la humanidad. ¿Y quién es ese alguien? Tiene que ser el ser humano, el hombre. Pero sin embargo, como Dios es un Dios amoroso, Él envió a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros seamos justificados. Es decir, que alguien pagó por el pecado, sí. ¿Quién fue? Fue Jesús. ¿Quién dio su vida? ¿La dimos nosotros? No, la dio Jesús. Entonces, ese paso es la justificación. Es decir, que a través de Jesucristo, a través de su muerte, nosotros volvimos a tener una comunión con Dios. Gloria a Dios. No sé cuántos dan gloria a Dios por eso. La verdad que esa justificación a nosotros nos da una alegría, una satisfacción de saber que alguien ya pagó el precio que se nos pedía por causa del pecado. Y ese fue el Señor Jesús. Pero sabemos que esto a nosotros no nos costó absolutamente nada. Y ahí es donde quiero volver a Salmo, porque Salmo dice que el justo florecerá como la palmera. Nosotros queremos esa justificación. Usted desea ser justificado, usted desea ser llamado justo. Dice Romanos 3:23. Romanos 3:23, así dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para explicar eso dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, es lo que veníamos hablando, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y eso quiero que nosotros hoy lo entendamos y lo podamos compartir. Gratuitamente, es decir, que nosotros no tuvimos que hacer nada, ningún esfuerzo para que el Señor nos justifique, para que el Señor nos dé la oportunidad de ser otra vez llamados justos. Y eso es para ustedes, para aquellos que hemos creído hace tiempo en el camino, hemos creído hace tiempo en el Señor.
Y para aquellos que quizás están por primera vez o aquellos que por internet nos están hablando, nos están viendo, saben que aquella persona que aunque haya pecado hoy, ayer, tiene derecho a ser justificado también. Tiene ese derecho solamente por una acción, que es la fe. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Es decir que nosotros por la fe somos justificados. Es decir que cualquiera persona que tenga fe en lo que Jesús hizo puede ser justificado. Y este es el primer paso que debemos dar nosotros, porque para explicar un poquitito cómo viene este salmo viene hablando acerca de una situación difícil para el salmista. Sé que el Salmo 92 comienza en el versículo 1, si quieren vamos a volver al Salmo 92. Creo que lo perdí, pero el Salmo 92 viene hablando el salmista de que ha pasado por una situación difícil, ha pasado por la persecución de los enemigos, ha pasado, 92, ahí está. En el 5, por ejemplo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Es decir, que él viene haciendo referencia a situaciones difíciles para el salmista, y ahí es donde él dice, pero el justo florecerá. Es decir, que nosotros debemos considerar que nuestra vida como justos siempre va a estar acompañada de momentos difíciles. Y siempre hay momentos difíciles en los cuales uno vuelve a caer, vuelve a afrontarse al pecado, vuelve a enfrentarse a situaciones difíciles y uno dice, Señor, yo no merezco ser llamado justo, yo no merezco volver a la iglesia, yo no merezco ni siquiera que me reciban con una buena cara. Saben que cuando nosotros cometemos cosas que al Señor no nos gusta, la primera actitud que uno tiene es decir, yo no sirvo para el Evangelio, la iglesia no es para mí, la Biblia no la entiendo y nunca va a ser para mí, y volvemos a decir, Señor, yo no soy llamado justo como dice la Biblia. Sin embargo, nosotros hoy tenemos que ver que la Biblia nos dice que el justo florecerá, es decir, que la persona va a florecer, va a crecer. Y ahora sí yo quiero que nos centremos un poquitito en estas dos plantas, porque dice que el justo, la persona que es justificada por fe, va a crecer como la palmera. Saben que la palmera, nosotros ya conocemos cómo es una palmera, es una planta que tiene un tronco bien alto, largo, y que al final del tronco tiene las palmas o tiene las hojas, ¿verdad? Y estas palmeras, la que era común de aquella zona, es una palmera datilera, se le llama, es decir, que da frutos, ¿sí? Nosotros conocemos el coco, pero hay palmeras que dan otro tipo de frutos llamados dátiles, que tienen cierta variedad. Dice que esta planta, para aquella región, era significado de vida. ¿Por qué? Porque esta planta primero le daba madera, le daba sombra, con los frutos le daba alimentos. Dice que había 360 formas de preparar los dátiles que la palmera daba. Es decir, que era una fuente de alimento importantísima para ellos, ¿sí? También, ¿qué es lo que utilizaban para las palmas? Utilizaban para sus casas, para hacer las paredes, para cubrirse del viento. Recordemos que estas plantas crecen donde hay poca agua. Entonces las plantas también significaban que donde estaban plantadas había fuentes de aguas debajo de la tierra. Es decir, que para ellos la planta esta, la palmera, era un símbolo de una vida o de vida para ellos mismos, ¿sí? Ese era el simbolismo que ellos tenían. Entonces,
Salmo nos dice, el justo va a florecer como esa palmera. Es decir, que es una planta no ornamental, sino de utilidad. Es decir, que da frutos. Amén. Entonces, esta primera planta, no vamos a hacer mucho estudio de botánica, pero esta primera planta significaba para ello algo muy importante. Y el salmista quería que nosotros entendamos que nuestra vida va a ser como esta planta, que nuestra vida va a estar al servicio de otros. El justo va a florecer, es decir, que el justo, a pesar de las vicisitudes y los problemas, va a crecer y va a ser útil. Va a crecer y va a ser útil para muchas cosas. Saben que una de las cualidades que tiene la palmera es que a medida que va creciendo, las hojas, las palmas, van generando surcos en la palma, ¿no? Usted puede contar la cantidad de años que tiene por la cantidad de escamitas que tiene el tronco de la palma, ¿no? Bueno, ¿saben que eso significa que ha crecido y ha dejado caer sus frutos, que ha dejado caer las palmas, ha tenido vida y ha tenido productividad, ha sido eficiente, ha servido a otros? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos habla acerca del florecer cuando habla acerca de la palmera? Es acerca del servicio, es decir, que nosotros como justos tenemos que entender que nuestra vida o nuestro crecimiento espiritual tiene que estar dada al servicio de Dios, tiene que estar dada al servicio de Él. Saben que nosotros cuando enfrentamos una dificultad, a diferencia de las personas que no tienen a Cristo, tienen que entender que afrontar una dificultad quiere decir que en nosotros va a crecer un fruto, ¿sí? Uno puede pasar por una situación de enfermedad, y si uno está en el camino del Señor y ha entendido los procesos de Dios, uno sabe que al final de esa enfermedad el Señor nos va a traer un fruto nuevo, ya sea fe, ya sea paciencia, ya sea amor, sea confianza. En cambio, si estamos sin entender en los procesos de Dios, no estando en el camino del Señor, nosotros podemos decir que esta enfermedad es una calamidad. Usted no ha visto y ha escuchado a las personas que decir, ¿por qué me pasa a mí? Me pasan todas, no salgo de una y entro en otra, no salgo de esa otra para volver a entrar a la una. Y uno está siempre pensando que cada situación difícil es un castigo porque me porté mal, que cada situación difícil me pasa porque no prendí el humito el 1 de agosto, o porque no di mi ofrenda de caminar tantos kilómetros a Sumalao. Y uno empieza a pensar, cuando no está en el camino del Señor, que cada situación difícil está asociado a algo malo que me pasó por lo que no hice. Sin embargo, nosotros entendemos que el camino del justo implica crecimiento, dificultades para crecer. Entonces, el justo florecerá como la palmera. Amén. Es decir, que nuestra vida va a estar a las vicisitudes de la vida, sí, va a estar al sol, a la falta de agua, al viento. Me refiero a situaciones difíciles, claro que sí, pero el Señor nos va a hacer crecer para dar frutos, para dar a otras personas y para que ese dátil que va a crecer de mi vida pueda ser útil para otros, ¿sí? Eso es lo que la Biblia habla acerca de la palmera. Y dice, crecerá como cedro en el Líbano. Saben que el cedro es una planta que tiene otra función. Cuando hablaban de cedro en las Escrituras, si uno busca, va a ver que el cedro se utilizaba no para la vida diaria, sino se utilizaba para la edificación de palacios, para la edificación de templos, para la construcción de utensilios en la utilización del templo. Era una planta incluso que tenía un valor mucho más preciado que cualquier otra madera. Si uno habla acerca de cómo crecía, si uno lee un poco de cómo crecía el cedro crecía hasta 40 metros, algunos tipos de cedro, otros 25 metros. El tronco era macizo
y dicen que en los primeros 25 años el tronco crece a lo largo. Y luego de esos 25 años el tronco empieza a expandirse horizontalmente y se arma un árbol hermoso, bien plantado y ancho, donde las ramas son largas, ¿sí? Entonces esa madera se utilizaba para la edificación de construcciones, ¿sí? Palacios, templos, incluso se utilizaban para los ídolos, ¿sí? O sea que era una planta o era un árbol muy preciado por su valor, tanto en el templo como su valor monetario, ¿sí? Era otra planta. Pero saben que esta planta se hace semejar al cristiano, porque la vida del cristiano tiene que tener, la vida del justo tiene que tener otra madera. ¿Vieron cuando alguien dice, pasa que esta persona tiene otra madera o está hecho de otro carácter? Saben que ambas, tanto la palmera como el cedro, están hechos de madera, pero esa madera es distinguible. Saben que la vida del justo tiene que distinguirse de cualquier otra persona. Es decir, que nuestras vidas tienen que demostrar que Cristo ha pasado por nosotros. Nuestra vida debe demostrar que el Señor ha trabajado con nuestras vidas. Nosotros podemos tener un año de cristiano y el Señor nos da un crecimiento ese año. Pero podemos tener 30 años de cristianos, 10 años de cristianos, pero nuestra vida debe demostrar que hemos pasado 10 años buscando la presencia de Dios, 10 años buscando obedecerle a Él. Entonces, a eso se refiere con el cedro. El cedro es una planta, es un árbol que tiene otro aroma, que tiene otro sabor, ¿sí? Dicen que incluso se quemaba el cedro y el aroma muy sutil también se utilizaba en los sacrificios. Es decir, que el salmista utiliza a la palmera y al cedro como algo identificativo para el cristiano de esa época, para el pueblo de Dios en esa época. Pero ¿qué es lo que nos dice? Porque acá vamos a llegar ahora a la parte importante. ¿Dónde crecen estos árboles? La palmera florecerá y el cedro también florecerá. Pero esta es la parte que a nosotros nos tiene que hoy quedar claro. Dice, plantados, en el versículo 13 de Salmo 92, 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Cuál es la casa de Jehová? ¿Cuáles los atrios de nuestro Dios? Saben que los atrios de nuestro Dios y la casa de Jehová están relacionados con nosotros mismos, es decir, con nuestra vida. ¿Dónde habita el Señor? En Efesios 3, en Efesios 3, 14 al 19, usted anótelo, ya lo vamos a leer. Lo tengo acá, Efesios 3, 14, el 17, en el 17 habla acerca de esto, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, hasta ahí nada más, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir que esta significancia, tanto la casa de Jehová como los atrios de Dios, se refiere a que Cristo tiene que habitar en nosotros. Dios tiene que habitar en nosotros. ¿Y cómo tenemos que hacer que Dios habite en nosotros? Pues es a través de buscarle a Él, buscarle constantemente. El domingo pasado habíamos leído San Mateo, donde decía que el reino de Dios es semejante dice que aquel que escucha la palabra de Dios y la hace es semejante a aquel que construye sobre la roca, ¿sí? Y aquel que no la hace es como aquel que construye sobre la arena. Entonces, buscar a Dios se refiere a hacer la voluntad de Dios, escuchar lo que Dios nos dice y hacerlo. La Biblia dice, amarás a tu prójimo. Entonces nosotros escuchamos que hay que amar al prójimo y hacerlo. Eso significa construir sobre la roca, eso significa buscarle a Dios, eso significa dejar que Dios
habite en nosotros, es decir, hacer su voluntad. Entonces, cuando la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro plantados en la casa de nuestro Dios, se refiere a que nosotros tenemos que hacer crecer a Dios en nuestros corazones, consolidar nuestra vida en la búsqueda continua de Dios. El atrio, los atrios de nuestro Dios, se refiere a en el templo de Dios había una zona la cual se llamaban los atrios, ¿sí? Que era antes del lugar santísimo. En esos atrios, que era un espacio físico, obviamente dentro de la casa de Dios, se utilizaba para hacer que los sacerdotes prendan fuego, se purifiquen, traigan las ofrendas al altar. Es decir, que era un lugar propicio para la adoración a Dios. Era un lugar propicio en el cual uno entraba buscando a Dios. Es decir, ¿quién estaba en los atrios? Aquel que quería buscarle a Dios, aquel que quería adorar a Dios. Yo cuando comenzaba esta mensaje les preguntaba, ¿dónde quisiera una planta crecer? ¿Dónde es el lugar indicado para crecer? Es aquel lugar en donde tenés tierra fértil y donde tenés el agua adecuada. ¿Dónde creceríamos nosotros? ¿Dónde crecería el justo? ¿Dónde debería crecer? Cerca de los atrios de nuestro Dios, en la adoración. Quiero volver a Efesios 3:14, porque en este capítulo 3, Pablo habla acerca de su ministerio, el ministerio de él, ¿sí? Y el ministerio de Pablo no fue un ministerio fácil, ¿sí? Yo sé que uno puede decir, qué lindo, me gustaría haber sido como Pablo, que Pablo estuvo predicando a muchos lugares, era misionero, iba y daba la palabra de Dios, pero saben ustedes que Pablo sufrió bastante, ¿sí? Y si uno lee desde el capítulo 1 en adelante, va a ver que él empieza a decir todo lo que él ha sufrido. Pero en el 14, él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, que él por predicar el Evangelio y todo el sufrimiento que él ha pasado, él sin embargo se humilla. Doblo mis rodillas significa humillarse delante de Dios. Muchas veces el Señor nos hace pasar situaciones difíciles a todos para que nosotros aprendamos a depender exclusivamente de Él, para que dependamos de Él. Nada sería de un árbol si no estuviera en una planta adecuada, en un piso adecuado, en una tierra adecuada. La palmera no pudiera crecer 10 metros si no estuviera bien aferrada a un lugar que es tierra firme, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos que doblar nuestras rodillas, buscarle a Dios y depender exclusivamente de Él, ¿sí? Este salmo también dice, el Señor me dará fuerzas como el búfalo. Es decir, que el Señor nos va a dar fuerza, no nosotros. Si nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, si usted está pasando por situaciones que lo sacan de su estabilidad diaria, si ha pasado por una situación que a usted le ha hecho pensar y remeditar su vida, entienda que el Señor lo que quiere es que usted lo mire otra vez a Él, dependa exclusivamente de Él, que dobles sus rodillas delante de Él, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Si usted ha sido justificado, si usted ha venido al camino del Señor y el Señor les ha lavado y limpiado, entonces en nosotros está buscarle a Él en sus atrios, buscarle a Él en su presencia, en la casa de Dios. Por eso dice que el justo florecerá como la palmera, pero plantados en la casa de nuestro Dios. No en un lugar físico como este, no a través de algún título o alguna prédica, sino es buscarle a Dios constantemente en su presencia. La adoración que hemos tenido hace un rato decía, Señor, yo te busco con todo el fuego de mi corazón, decía esta canción, ¿no es cierto?
¿Sabe que esa es la manera en que nosotros debemos buscarle a Dios? Con todo el fuego de nuestro corazón. Y el Señor nos va a hacer crecer, nos va a hacer fortalecer. Si seguimos leyendo este pasaje, dice, para que os dé conforme a las riquezas en el hombre interior como por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. El justo, ¿cómo va a florecer? Arraigado. ¿En qué? En el amor de Cristo. Ven que lo que el apóstol dice acá, él fue considerado justo, Pablo, y él como justo sufrió, se humilló y él fue arraigado en el amor de Dios. Yo creo que el amor de Dios cubre multitud de faltas, dice, pero el amor de Dios también nos ayuda a poder caminar por las dificultades. Si usted se ha sentido en este tiempo desalentado, si ha sentido que no sabe qué hacer, si ha sentido quizás pocas ganas de orar, pocas ganas de buscarle a Dios, busque el amor de Dios, que el amor de Dios nos inunde. Saben que no hace falta hablar muchas palabras, sino buscar del amor de Dios. Señor, inúndame con tu amor, hazme sentir tu amor. Saben que el amor va a sacarle a usted la depresión, el amor de Dios va a cubrirle a usted ese temor que tiene. Ha pasado por temor, ya sea de una enfermedad, ha pasado por temor del trabajo, ha pasado por temor a algo económico, ha pasado por la incertidumbre. El amor de Dios cubre ese temor. Saben que dicen que la presencia de Dios trae una paz. Esa paz que uno no entiende por qué, ¿no? Uno puede estar enfermo, puede estar pasando por una situación difícil en carne propia, pero uno siente paz. Uno se arrodilla a Dios 10 minutos, 15 minutos y siente la paz de Dios. Esa es la vida del justo que ha crecido y ha sido fortalecido. Saben que quiero ya ir terminando, pero volver a Salmos, al Salmo 92, que lo volví a perder. Pero este Salmo 92 habla acerca de algo tan hermoso que tendría que ser el distintivo de nosotros como justos. Ahora sí leemos el 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Gloria a Dios. Si el justo florece a través de las dificultades, busca a Dios y se consolida en Dios, dice que aún en la vejez fructificarán. Aún cuando pensemos que ya nuestra vida ha pasado, aun que digan hemos tenido muchos años en el camino de Dios, aún así dice que fructificarán y estarán, que dice, vigorosos y verdes. El cedro tiene esa particularidad, que llega a los 40 años, llega a ser un árbol grande, pero sin embargo sigue dando frutos. El justo florecerá, el justo florecerá. Si usted desea que Dios lo justifique, si usted ya ha sido justificado y usted cree que Dios lo ha llamado justo, entonces su deber es florecer, su obligación es florecer. ¿Y dónde va a florecer? ¿En qué lugar? Buscando a Dios constantemente. Y aunque seamos viejos, aunque hayan pasado años o aunque seamos jóvenes, aún así el Señor nos va a decir que vamos a ser vigorosos y verdes. Pero ¿saben por qué? Por lo que dice el versículo 15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Jehová, mi fortaleza, es recto. Y esta palabra fortaleza es la que quiero que usted piense un poquitito. Jehová es mi fortaleza. Nos ha tocado pasar en este tiempo también en mi familia
no por unas situaciones, sino por varias situaciones. 1, 2, 3 situaciones quizá en un año, en 2 años. 2020, 2021, no sé, ya no podemos contar cuántas situaciones nos ha hecho pasar el Señor en este tiempo. Y sin embargo esta palabra, fortaleza, el Señor es mi fortaleza, es lo que a nosotros nos sostiene en este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿para qué el Señor nos va a hacer florecer? ¿Para qué el Señor va a hacer crecer un árbol tan fuerte como el cedro o como la palmera? Es para anunciar que Dios es fortaleza, que el Dios es recto. ¿Y qué más dice? Y que en Él hay justicia. Gloria a Dios porque en Dios hay justicia. Gloria a Dios porque el Señor hace justicia. ¿En qué hace justicia? Si usted ha depositado su fe, Dios le va a dar conforme a su fe. Si usted ha depositado confianza en Dios, Dios le va a dar conforme a la confianza que ha depositado en Él. Si usted ha depositado confianza en algo monetario, en la plata, en el sueldo que usted tiene, bueno, va a tener la justicia por el sueldo. Pero si usted ha depositado la confianza en Dios, entonces Dios le va a dar conforme a esa justicia. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie y quiero hacer también un llamado especial por aquellas personas que quizás nos están escuchando por internet y nos van a decir, pero yo no sé si soy justo, yo no sé si el Señor me ha perdonado completamente. Déjeme decirle que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer físicamente. Usted no puede ir hasta Cachi y de ahí volver de nuevo en septiembre caminando y sufriendo el frío para que Dios lo justifique. No hay ningún dinero que pueda poner ninguna persona para que Dios nos justifique. No hay nada que nosotros podamos hacer físicamente para que el Señor nos justifique. Solamente tenés que arrepentirte y decir, Señor, mi vida no ha sido justa. Mi vida merecía el castigo eterno porque he pecado, porque estuve apartado de Dios. Solo tenés que reconocer y decir, Señor, justifícame por la sangre de Cristo, porque Jesucristo es el único medio para que nosotros seamos justificados y seamos llamados otra vez justos. Y si vos querés realmente que Dios te justifique, te perdone todos los pecados y venga a vivir a tu corazón, vamos a hacer una oración ahora en unos 2 minutos. Te invito a que cierres los ojos y que repitas después de mí, pero que creas en lo que estás diciendo. Padre Celestial, en esta noche yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que estoy separado de ti, pero quiero que me perdones, que me justifiques. Por eso te pido que limpies mi corazón de todo pecado y vengas a vivir a Él, que habites en Él y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Señor, renuévame, hazme de nuevo, porque quiero ser llamado tu Hijo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y nosotros ahora que entendemos cómo hemos sido justificados, que el Señor nos dé la oportunidad de poder crecer como las palmeras, crecer como el cedro, o crecer así como un árbol que uno ve diariamente, como el eucalipto que crece y crece tan frondoso, como el lapacho, como los árboles que nosotros conocemos, que crecen al cielo, pero arraigados en el amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, ayúdanos a crecer y a florecer, Señor. Así como la palmera, capa tras capa, Señor, ayúdanos a crecer día con día, Señor, a través de la dificultad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido ahora, Señor,
que podamos crecer, Señor, plantado en tus atrios, Señor, buscándote en adoración, buscando tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, para poder anunciar, Señor, de que tú eres nuestra fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a crecer como estos árboles fuertes, Señor, pero fortalecidos en tu amor, fortalecidos en tu presencia, fortalecidos en la búsqueda diariamente de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido, Señor amado, que podamos llegar, Señor, a la justificación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya, Padre. Y ahora levantamos nuestras manos buscándote, Señor. Florecer, Señor. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro del Líbano, Señor, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra en nosotros se renueve día con día, Señor, para que podamos, Señor amado, crecer conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Tome asiento unos minutitos, ya nos vamos a casa. La verdad que empieza a anochecer y empieza a ponerse más frío, ¿verdad? Así que quiero hablarles de lo que significa la provisión, palabra provisión. La definición de provisión es igual a prevención de mantenimientos, caudales u otras cosas que ponen en alguna parte para cuando haga falta. Amén. Provisión es también un conjunto de cosas, especialmente alimentos que se guardan o reserva para un fin determinado. Para nuestro desarrollo, para cantidad de recursos en nuestras vidas, eso es lo que es la palabra provisión, la definición. Amén. Mantenimiento de caudales para nuestros recursos, ¿sí? Amén. Yo les voy a pedir que me acompañe a Génesis capítulo 41, a partir del verso 5 y 36 vamos a leer. La palabra del Señor dice así: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Es palabra de Dios esta, querida iglesia. Ahora, la palabra provisión nos habla de alimento, de comida, de sustento. Amén. Todo lo que estamos acá sabemos que nos mantenemos por el alimento, por la comida, por el sustento. Amén. Debemos aprender, como dice, a almacenar, a juntar toda la provisión, todo lo que todos estos años hemos almacenado. Pero usted me va a decir, todos estos años, lo que he almacenado, todo este tiempo de pandemia, lo he gastado, lo he tenido que sacar, y esos recursos han sido usados en remedio, en medicación, en guardarme, porque hemos estado mucho tiempo en casa, ¿verdad? Hemos estado aislados, hemos estado con una restricción, pero también le damos gracias a Dios por lo malo y lo bueno. Dice que todo lo malo y lo bueno nos ayuda para bien en Cristo Jesús. Gracias, porque si no nos hubiese mandado el Señor a guardarnos, ¿cómo podríamos recurrir al trono de su gracia? ¿Cómo podría el justo ser como la palmera? ¿Cómo podríamos si no nos agarramos y dependemos de nuestro Dios amado? Mire, cuando dice recojan todo lo que todos estos años, lo que han reservado, ¿sí? Porque hay promesas de parte de Dios. Dice, te bendeciré abundantemente, bendeciré tu provisión. Dice, y a sus pobres saciaré de pan. El generoso verá generosidad, querida iglesia. Yo le animo que usted tome nota o que usted me acompañe al Salmo 132, verso 15.
Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Y asimismo dice, vestiré de salvación a sus sacerdotes. Está hablando de sus hijos, ¿sí? De sus siervos, está hablando del sacerdote de hogar, está hablando del jefe de hogar, pero también dice que si usted cree en sus promesas, tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. No dice solamente que vamos a ser prosperados en la finanza, no dice solamente que vamos a ser prosperados en nuestro trabajo, nos está diciendo en todas las cosas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando habla que el generoso verá generosidad, no está hablando el Señor Jesús que si yo soy generosa, si yo tengo para dar, para compartir, para la obra, y dice que el Señor nos va a poner a sobreabundar. ¿Saben por qué? En todas las áreas. Así como prospera tu alma, Dios conoce tu corazón y el mío, Dios conoce tu mente y Dios quiere que yo dé con un corazón generoso, con un corazón alegre. Soy desprendida, soy desmaterializada. ¿Qué es la palabra desprendida? ¿Yo le agrado a Dios con mis bienes, con mi tiempo? ¿Le agrado a Dios o qué estoy haciendo? Yo estoy agradándole a Dios, porque aún con el tiempo, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Aún usted estando sentado ahí, usted está agradándole a Dios. Aún usted estando ahí escuchando la palabra, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que yo le quiero decir que se anime usted. El justo va a florecer como la palmera. Pero dice, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Así que yo estoy creyendo que en los tiempos difíciles, mi hermano, mi hermana, vamos a ver el rostro de Dios como a luz de mediodía. Póngase de pie, le vamos a dar gracias al Señor por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, porque le damos gracias a Dios, gracias a sus ofrendas, sus diezmos. La iglesia puede mantenerse, ustedes son el sostén de la obra, Dios pone el querer como el hacer, Dios produce en usted el querer como el hacer, las ganas, el deseo de ser generoso con nuestro Padre. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Usted ponga en su mano lo que usted ha traído, dele gloria a Dios por este día. Ya el haber amanecido con vida ya es un milagro. Padre Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios de provisión, Dios generoso. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios generoso, un Dios santo, un Dios que provee a sus hijos una provisión de manera sobreabundante. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, abre puerta de bendiciones, abre puerta, Señor, a nuevos trabajos, a nuevos niveles, a nuevos emprendimientos, a esos negocios, Señor, a todo lo que estamos esperando. En el nombre poderoso de Cristo, bendice, Señor, nuestro trabajo, bendice, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, desde ahora y para siempre, y que la mano del Dios Todopoderoso esté sobre nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado. Sabemos que como hijos tuyos, como justos, no vamos a ser desamparados ni avergonzados, porque tú eres el Dios justo, el Dios fiel, el Dios que perdona, el Dios que levanta, el Dios que rescata a sus hijos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que al pobre da, a Dios presta. Queremos darte con alegría, con gozo, con liberalidad. No nos queremos cansar de hacer buenas obras, de dar, Señor, todo lo que tenemos que dar para la obra. Ayúdanos, Padre. Señor, no queremos medir nuestro corazón, no queremos ser mezquinos, queremos dar, ser desprendido, desmaterializado. Quiero dar lo mejor porque sé que dándote, Señor, tú eres nuestro proveedor, nuestro Dios dador por naturaleza. Tú eres el Dios dador de vida, tú eres el Santo de Israel. Por eso, Señor, bendice nuestra economía, bendice nuestra finanza, bendice nuestro trabajo, bendice, Señor, la obra, bendice esta tu casa, Señor, todo lo que entra al alfolí de la iglesia, seas prosperado al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, y que la iglesia, Señor, tenga, Señor, para poder ser benditos en su entrar y su salir, que sean de testimonio y que muchos quieran, Señor, lo que tus hijos, tus hijas tienen. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos, Padre, tu palabra es verdad, tu palabra es específica, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tú no mientes. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a tu nombre.
Queremos saciarnos en tu nombre, Señor. En ti está la fuente de agua viva, todo recurso, tú eres el manantial de vida. Gracias en este día, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Traemos a ti ofrendas agradables, traemos a ti una ofrenda de amor. ¿Cómo no amarte, Señor? Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si alguno está enfermo, Señor, que sea sano, curado por la llaga de Cristo, que sea, Señor, bendito en su entrar y en su salir. Gracias, Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Puede tomar su asiento, van a pasar por su ofrenda. Un alfolí por acá, por favor. Gloria a Dios, le damos gloria a Dios. Y para ir despidiéndonos, le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, le damos gracias por un día más de vida, le damos gracias al Señor por todo lo que Él hace. Él tiene propósito con nuestras vidas y sabemos que el que ama a Dios no va a ser avergonzado. Le paso que el día 21 del 8 de agosto, vamos a tener nuestro especial de niño. Yo le pido de su colaboración, como siempre, juguete, si pueden comprar unos juguetes, no le pido que algunos juguetes, algunos chicos, lo que usted pueda, de acuerdo a su bolsillo. Y si no puede juguete, ayúdenos con golosina. La iglesia también va a comprar, queremos hacer la fiesta para los niños, el especial, pero sobre todo queremos para sus niños. Si usted tiene su niño, su sobrino, su primo, tráigalo, porque es para ellos. Ellos son los primeros. Dice que los niños, dejad que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos de los tales, ellos lo heredarán. Todavía sabemos que hay mucho, mucho por hacer. No nos debemos cansar de dar, no nos debemos cansar de sembrar, porque de la manera que nosotros nos mantengamos dando, nos vamos a mantener fluyendo. Para que la fuente nunca se corte, nunca se seque, nunca deje de fluir, tenemos que dar. Y alguien sabía decir, tengo que dar hasta que me deje de doler. Y muchas veces damos, pero a una camisa, capaz que venimos, le sacamos botones. No, usted dé lo mejor para Dios. Así sea mínimo, pero lo mejor. ¿Qué quiere decir lo mejor? Con un corazón generoso, con alegría, con sencillez y con alegría de corazón. Así que eso es el día sábado. Les esperamos a las 18 horas. Los adolescentes, y a las 20 horas zona joven. Venga. Yo por ahí me vengo y mi hijo me dice, ¿qué haces vos ahí si ya sos grande? Yo tengo un rinconcito en mi corazón que me siento joven y yo vengo. ¿Y dónde más voy a estar afuera? ¿Dónde me voy a sentir mejor que dentro de su casa? Más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que traiga a su adolescente, traiga a su joven. Y yo me siento joven, así que yo vengo, estoy. Están poniéndose muy linda, pero de usted depende. Ayúdenos. Acá, ¿cuántos jovencitos hay? Levanten la mano, a ver. A ver, ahí estoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! Gloria. Que no deje de venir. Tomamos merienda, tomamos un café, un mate. Venga. Y el día domingo presencial a las 11 horas. Lo que vienen a interceder, véngase 40 minutos antes. Que es lo más maravilloso orar. Desciende la presencia de Dios. Preparamos en oración la atmósfera para que usted pueda recibir bendición y la palabra sea sazonada, la palabra sea poderosa, sea el Espíritu Santo obrando. Amén. Póngase de pie, le vamos a dar gracias a Dios, vamos a despedirnos. Padre Dios glorioso, Dios poderoso, Dios eterno, en esta noche declaramos tu presencia, tu favor, Señor, tu unción. Te doy gracias porque eres el Dios dador de vida. Gracias porque sabemos que somos tus hijos, hemos sido comprados a precio de sangre, somos justificado por la gracia y la fe de Dios. Gracias, Señor, porque el justo florecerá como la palmera. Señor, gracias porque queremos ser como esos árboles junto a arroyos de agua de vida. Señor, que su hoja no cae, mantenernos perennes, Señor, constante. Queremos ser favorecidos, bendecidos. Guarda a tus hijos, tus hijas, y que mañana, día de victoria,
victoria en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias porque mañana es un nuevo día, un nuevo comienzo, un despertar en Cristo Jesús. Guarda a mis hermanos, mi hermana de regreso a su hogar, guárdalos de toda enfermedad, de toda peste destructora, de todo lazo del cazador. Le ponemos bajo la sangre del Cordero de Dios y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Muy buenas noches. Dios le bendiga.